Vamos a retomar la conversación, estamos de vuelta y muchos de ustedes probablemente alguna vez han visto esta imagen, esta pintura de El pintor maldito, maestro. Exactamente, Bruno Amadio, ya estamos para conversar este tema en profundidad, como nunca antes lo habíamos hecho y a pedido del público junto al profesor Cepeda. Me gustaría, por favor, para introducir el tema, ver la gráfica de este llamado El pintor maldito, que hizo una secuencia de niños llorones, siendo esto el más conocido y al cual se le adjudican una gran cantidad de maldiciones, capaz incluso de provocar incendios en las casas que lo cuelgan en su muralla. Atención, dice el señor Bruno Amadio, apodo Giovanni Bargolino, el pintor maldito, que nació un 15 de enero del año 1911, Venecia, Italia, murió en tanto el 22 de septiembre del año 81 en Padua, Italia. Pintor creador de la serie de retratos conocidos como Los Niños Llorones, y como insistía que todos aquellos que tuvieron la osadía de colocarlo en sus paredes terminaron con alguna desgracia, entiéndase, fallecimiento de algún familiar, ruidos extraños, tipo caso poltergeist, o derechamente que se incendie la casa. ¿Y por qué se le adjudica la culpa al cuadro? Porque dicen que cada vez que algo así ocurrió, el cuadro quedaba intacto. Intacto, se quemaba todo lo demás excepto el cuadro. De hecho, se dice que ese retrato, tiene una capacidad magnética, imposible de pegarle la vista cuando uno lo ve, que pese a ser la representación de un niño que está sufriendo y llorando, se lo podemos ver, por favor, uno de alguna manera decide comprarlo y llevártelo a tu casa. Por eso el éxito que tuvo en la década del 80 en Chile. Exactamente. Por ejemplo. No había casa que no lo tuviera. Y más adelante vamos a ver, porque antes se vendía una pareja, maestra. Que me da, o sea, me impacta que alguien quiera tener un cuadro, un niño que tiene tanta tristeza en los ojos. Pero que se no tiene la casa. capacidad. Ahora, don Hugo, ¿cuándo fue la primera vez que usted tuvo contacto con este cuadro? Y le pregunto además si usted alguna vez conoció a alguien que hubiese colgado este cuadro en su casa. Yo, la primera vez que tuve contacto con este cuadro fue exactamente en febrero del año 1971. ¿71? Claro, el 71. ¿A raíz de qué se le asocia tanta tragedia a esta imagen? Mire, en primer lugar, por la que se atribuye que es la vida trágica del niño. El niño, que fue retratado precisamente por este pintor, al poco tiempo murió en un incendio en el orfanato en el cual él vivía. Perfecto. O sea, eligió el Exactamente. pintor este niñito, le hace este retrato, luego este niño en el orfanato donde residía muere a partir de un incendio. Yo había escuchado que igual tenía algo que ver con la muerte de su hermana pequeña. El niño que tenía que ver con la muerte de su hermana Hay pequeña. varias teorías que las vamos a ir desglosando uno por uno, pero esa es la principal y es por eso que está vinculado con estos casos de incendio en las casas. Claro, Yo, y igual de violencia. a ver, aquí hay que ser bien riguroso y entender cuándo entra el mito y desaparece, digamos, un relato completamente veraz. Pero ¿sabes qué? Yo conozco por lo menos una persona que le pasó eso, que es conocido mío, pariente, que su casa se le quemó, la apagaron, no se quemó toda la casa, pero sí el living, no se sabe cuál fue la fuente del incendio. Sin embargo, el cuadro parecía ser, digamos, el centro de este fenómeno y que no le pasó nada. Solo el marco ¿Un se amigo quemó, tuyo, sabes? pero estaba, sí, un amigo mío. Ese cuadro en mi casa, como muchas veces pasa, que ya empezaron los ruidos extraños acá, Sí, cada vez me que hablamos de puso este tema, nerviosa se vendía en ferias libres. Exacto. ¿La verdad? Pero era muy Claro, conocido. Junto tan famoso como los calendarios con los gatitos en las canastas, Exactamente, se vendía esto. Y todo lo llevaba. Y estuvo en mi casa, porque yo he contado la historia varias veces, pero mi papá, bueno, amor de padre, encontraba que ese niño se parecía a mí, Podría a esa ser misma tu edad. hijo. Sí. Resulta que Por los ese ojitos, cuadro sí. estaba en una pieza donde estaba el refrigerador de mi casa. Ya. Una pieza chiquitita Perfecto. que había. No era en la cocina, era una pieza chiquitita, ahí Aparte estaba el del refrigerador. refrigerador. Solo el refrigerador Perfecto. y estaba este cuadro ahí. ¿Por qué? No tengo recuerdo. Simplemente sé que de un día para otro ese retrato que estaba en mi casa desapareció. Mi papá, que le encantaba, no lo botó. Mi hermana tampoco, mi mamá menos y yo mucho menos. No había nadie más en mi casa. Ese cuadro que estuvo en mi casa por 10 años, nunca más se supo su paradero. Desapareció de un día para otro. Esa es mi experiencia con el niño que yo. Exacto, y de hecho, y sin ir más lejos, una amiga, ¿se acuerdan mutua? Que una vez estaba con una casa en la playa donde está este cuadro, Sí. un día durmiendo, comenzaron a caerle unos gusanos, y ¿de dónde salió un gusano? Y estaban justo saliendo detrás de este cuadro, digamos, lo que claramente lo sacaron de ahí. No te creo. Bueno, Entre paréntesis, hasta el año 1980 no se había creado ningún mito todavía Exacto, así es. en torno a este cuadro. Por lo tanto, durante unos 10 o 15 años estaba en muchas partes. En el 80 se diversificó esto y se propagó en todas partes, en España, Inglaterra y en Chile. Exacto. Y allí comenzaron las leyendas.
especialmente Por supuesto. Y muy bien lo que atizar. dice, pues esto no es solamente exclusivo de Chile. En todos los países este cuadro ya ha sido prácticamente erradicado de todos los hogares Exacto. por esta maldición que todos lo adjudican. Ahora, fíjate que dicen que si es que uno ve detenidamente este cuadro, comienzan a aparecer una serie de interpretaciones que dicen que el niño llora, además de la teoría que tú postulabas, que al parecer está siendo devorado por una especie de demonio con forma de pez. ¿Cómo se provoca este ejercicio? Si uno voltea de forma horizontal el cuadro, para allá, la cabeza apuntando a Samariana, eso es. podemos ver en lo que puede ser un ojo semicerrado y esto es como una especie de pájaro, pico de una forma de un pez que se lo está devorando de forma lateral. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué puede ser? Ahí está la representación demarcada para ustedes en casa, en donde dicen que es un pez, un demonio, una especie de gárgola. Usted, maestro, que es experto en demonología, ¿podría llegar a interpretarse eso más allá de la mera casualidad con algo que uno puede decir es ahí una especie de figura demoníaca? Exactamente. Si al pintarse el cuadro, el pintor hubiese hecho un pacto con el diablo, por ejemplo. Que es parte de lo que se dice. Y que no sería una cosa extraña, porque él estaba en pésima situación. Exacto. Después de la guerra, estaba con todo tipo de angustia, de dinero, faltaba todo. Entonces él quiso hacerse célebre también. Y se hizo célebre a través de estos cuadros. Qué raro, porque él antes no había tenido carrera como pintor alguno. Ninguna. Decide pintar esto y solo niños llorando y de la noche a la mañana el hombre es un exitazo. Claro, porque es una y ahí tragedia, entra la idea del pacto que dice Don Hugo. Y Don Hugo, yo tenía entendido que todos los niños que también pintó todos los niños estaban muertos. O sea, ningún niño Sí, estaba vivo. Eso se ha dicho, que ninguno de ellos sobrevivió mucho tiempo después de que lo haya pintado. Y niñas también. Bueno, y vamos a ir a Y era eso. siempre en orfanatos estas pinturas. Exacto, de hecho dicen que las desgracias son porque el alma de los niños vive en las reproducciones que se hacen de ellos y por eso algunos escuchan como niños jugueteando en la casa. Este no es el único. Exacto. Es como una... Es una serie. Es una serie. En donde también aparecen niñas, como la que vamos a ver a continuación, por favor. Mucha atención porque, ojo, hubo un momento en Chile, dado el éxito del llamado Niño Llorón, que se vendía la parejita. Lo que estamos viendo es el otro cuadro que se vendía junto con este niño. Uno llevaba la parejita y uno ponía en un extremo de la pared el niño que llora y al frente esta niña que estamos viendo ahí. Una vez más, preciosa, como esperando algo y con unas lágrimas sobrecargadas, tremendamente gruesas, tratando de expresar una pena inconmensurable, amigo mío. Y lo fundamental en estos cuadros es la profunda tristeza, ya sea la niña o del niño que llora. Esa tristeza que traspasa el corazón de quien está observando. La mirada. la Por mirada. eso, Don Hugo, yo había escuchado esa teoría de que esta niñita había sido la hermana del otro niñito y Puede que él que- había participado en su muerte cuando era pequeña. Puede que Eso es lo que haya había sido, sí, sí. escuchado, pero Puede por que eso haya sido. lloraban tanto. Claro. Ahora, hay alguna explicación. En Inglaterra, después de este boom que hubo del cuadro, comenzaron los cuestionamientos a raíz de los incendios y las muertes, y se hicieron algunas investigaciones científicas. Yo voy a explicar una, pero que yo no le encuentro mucho asidero, bastante ver. sofisticada. Que las copias se habrían hecho con una sustancia resinosa ¿Ya? que con el calor se pueden quemar. Y que queman también la cuerda que sostiene el cuadro en el clavo. Perfecto. Porque ¿cómo se fundan esto? Que muchas veces no se han producido incendios, sino que al día siguiente, esto en verano, generalmente en la playa, el cuadro aparece en el suelo. Me parece una Es buena una- teoría, sí, una pero teoría, que como pero- usted pero yo dice, no encuentro muy alcanza a sofisticada, explicar sí. las reproducciones que existen Exacto. que se vendían en la feria. Exactamente. Porque este mismo cuadro, levántalo por favor. Una A ver, reproducción. el que usted tiene en su mano, amigo mío, cuando nosotros lo mostramos en el matinal de este canal, pasaron dos cosas que la gente lo descubrió, ni siquiera... no nos fijamos. Nosotros nos fijamos. Fíjense que el cuadro lloró, cayó una gota, que no entendemos por qué, una gota de agua desde arriba abajo por el cuadro, y por si fuera poco, frente al cuadro se giró una taza que se movió sola. Nosotros que estuvimos en ese momento no nos dimos cuenta. Solo 4 días después la gente que vio el video nos mostró y decía, fíjense en el minuto tanto, y fue cierto. No tuvimos cómo reproducir para que haya llegado a suceder ese mismo fenómeno. Y respecto a lo que decía Don Hugo, fíjense que a propósito de las investigaciones, hubo un cuadro que finalmente llevó a investigarlo porque la casa, dicen los dueños, fue por culpa de este cuadro que se quemó. Atención, póngalo por favor. Ese niño en particular, le doy los datos. Este caso fue comprobado, cargado de misterio, ocurrió en el año 85 en la casa del matrimonio Holden, Yorkshire, en Reino Unido, ardió en llamas y la imagen, una vez más, no le pasó nada. Apareció en el diario, obviamente, y tenemos obviamente la portada de lo que causó noticia. ¿Cómo se quemó la casa? Y este cuadro, digamos, con una
una tela que perdió la reproducción y el marco, no le ocurrió nada, siendo que todo alrededor estaba quemado. Con esto ya quedaba pero completamente cementada la idea de que estos cuadros obviamente tenían arrastrar esta maldición. ¿Cómo lo consignó la prensa en aquel entonces, maestro? Esa es la portada, y lo que dice adentro, aparte del reportaje, es lo siguiente, por favor, señor director. Dice así: la ardiente maldición del niño llorón. Y te leo: los desconsolados May y Ron Hall, la pareja, dueña de ese hogar, culparon ayer a la maldición del niño llorón luego de que su hogar de 22 años fuera destruido por las llamas. 4 de septiembre, Diario de Sun del año 1985. La familia quedó convencidísima No, y no hay de que que olvidar- Exactamente, sobre todo fue lo único que quedó. Y no hay que olvidar, Andrés, también de que cuando hablamos muchas veces de las posesiones diabólicas, hay infecciones no solamente en el cuerpo de una persona. Uy, eso le iba a preguntar. Además de una persona, un objeto puede ser Puede un poseído. objeto, una casa, un objeto, un animal también. ¿En serio? Exactamente. Oiga, pero Lo ¿qué dice te la pasó? misma Biblia. Cuando Jesucristo echó a unos demonios de un poseso, los mandó que se fueran a una piara de cerdos, los cuales Lo corrieron y se transfirió a tiraron, otro lugar. al lago. Y en Exactamente. este caso, no solo un cuadro, sino que todos los cuadros que se hagan Por de esa supuesto, base- exactamente. eso iba a decir Porque yo. yo creo que si ha habido un pacto con el diablo por parte del pintor, todo aquello que se deriva del cuadro Está también cargado. estaría cargado. ¿Y se supone que estarían poseídas por los niños que lloran, No, que murieron después? yo creo- ¿O por, no, la, yo creo- En este caso, por el que pacto hizo del él? pintor. Yo creo que por el pacto del pintor, por la parte nociva. Porque estos niños no caben en duda que eran niños inocentes. Por lo tanto, ellos en ningún caso su espíritu va a ir a provocar Exacto. hechos negativos. Cristianamente Pero no están es libres de raro. toda culpa. los niños. Exactamente. Claro, exactamente. En Además, cambio, maldad ahí. sí. Pero el niño murió en un incendio después. Claro. O sea, es como el mismo Sí, pero tipo el de niño, destrucción que provoca el exactamente. cuadro. Pero el niño no es precisamente Fue casi el un autor. sacrificio para que el éxito... O sea, Ay. ese niño murió Para el éxito del pintor. del mismo cuadro, de su Exacto. representación. Por supuesto. Que posterior a eso el cuadro empieza a tener éxito. Exacto. No lo tuvo antes. No lo Exacto, tuvo porque antes. tiene vida propia. A ver, perdón, díganme Es que si creo esto, que no, pese a lo triste, Maya, que esté dibujado con la técnica de que no importa tú cómo te muevas, nunca te despega deja los de ojos. mirar. Te mira a tus ojos, tú como espectador No está del mirando cuadro, acá, que pese a lo triste de esta imagen, tiene, insisto, un poder de magnetismo tal que quieres verlo, no puedes dejar de mirarlo. Tiene algo, claramente. Y además, es como una si cosa, tuviera cuando vida mira el propia. cuadro, da la sensación como que a nosotros, como que a mí me está acusando de su tristeza. Sí, como que te hace responsable. Responsable, Es verdad, exacto. nunca lo Eso habíamos es visto. exactamente. Y lo tiene también la niña que veíamos hace un instante. De todas maneras. De hecho, está como en un sótano ella y la tristeza te la está tratando de comunicar. Como que te quiere decir qué es lo Como que le pidiendo pasa. auxilio, casi. Sí, Lugo, Sí, eso cuando le no quería- echando la culpa. Eso le Mira, quería preguntar, mira, don mira Hugo. esa niña. ¿Por qué esa niña o este niño ya habría sido un pacto con el diablo? Supongámoslo. Pero ¿por qué los cuadros, el niño lloraría o las niñas llorarían de verdad? ¿Por qué podrían salir lágrimas? Porque la captación que hizo el pintor del niño y la niña eran de que eran niños tristes que estaban llorando. Porque estaban en un orfanato. Un orfanato y seguramente no los trataban bien, Tiempos de y tenían guerra. tiempo de guerra. Eran los últimos en la cadena, digamos, Exactamente, social. de la calle. Entonces, eso precisamente lo captó el pintor. Y eso precisamente por eso es que el niño llora permanentemente. Pero lo más es como una acusación a la humanidad. Es verdad. Porque nosotros no tenemos nada que ver con la guerra. Es sin casi embargo, como se dijera, ¿por qué tú disfrutas viendo mi imagen si la estoy pasando tan mal? Tan Sí, mal, yo te he exacto. hecho la culpa, tío. Exacto. Salfa, ¿cuánto hay? ¿Cuánto no sé? Qué buena pregunta. Tenemos gráficas, señor director. Al que se sabe, hay un total de 27 cuadros. Cuando fueron pintados en la década del 60 y el 70, 27 cuadros, ni más ni menos, todos con niños que están llorando. Amadio habría querido representar el horror, eso así se excusa él, de la guerra y el sufrimiento de los niños huérfanos. Pero yo me sumo a lo que dice don Hugo. ¿Qué tal si una cosa es la intención de querer tratar el horror de su momento? Pero ¿qué pasa si este éxito repentino, tremendo, meteórico, tiene que ver con que hizo efectivamente un pacto y lo que él le vendió a propósito de ese pacto al demonio es el alma de estos niños que siguen residiendo en las distintas reproducciones de los cuadros que de ellos se hacen y que algunos afirman es capaz de quemar hasta los hogares que tienen la osadía de colgarlo en su muralla? Bueno, este llamado, atención, pocos conocen de esto, es ya conocido como el hermano del niño llorón, fíjense. Tendría un hermano.
Él no lo confiesa así el pintor, pero sin embargo, cuando vemos la imagen, díganme ustedes qué piensan de lo siguiente. Parece mucho. Se parece mucho. Se parece Pero mucho. demasiado. Parece como el hermano menor y obviamente está en mayor cantidad de harapos, ¿sí o no? Hay unas pequeñas diferencias, no sé. Y Si está usted lo como más nota. de lejos, porque en el otro el niño está más cerca, es un más planito su un poco más rostro. abierto. Aquí tiene más fondo, más cuerpo. Exacto. Y siempre vestido así como en estas ropas que no le corresponden. Como desgarrado. Como orfanato. Como abusado. No sé. ¿Qué piensa usted, profesor? ¿Qué le genera? ¿Qué le inspira en estas imágenes que Como algunos un consideran niño lindas? abusado, un niño que está sufriendo en el momento que se está tomando el cuadro. Ya idea mía, o él, además de triste, está un poquito enojado, está más confeso Sí. respecto a la idea de ¿por qué? ¿Por Sí, qué? está encarando. ¿Por qué estoy en esta situación? Además, otra cosa me llama la atención. Observen ustedes el contorno del cuadro, la parte de atrás del cuadro. Sí. Ve usted que hay varias figuras ahí que son bastante misteriosas. ¿Sombras? En términos de que eso A la hay izquierda, simbología. a la izquierda, por ejemplo, hay una ventana y arriba pareciera que alguien se asoma. Es verdad. Ay, ¿Ve usted? sí. Es verdad, sí. Nosotros no sabríamos que Exacto. estudiar más el cuadro al respecto. Y en realidad, ya a la derecha, seguramente es el muro que está descascarado, lo que es propio de los orfanatos, que siempre son edificios sumamente antiguos. Profesor, una pregunta. ¿Por qué son niños tan lindos? Son niños muy bonitos, la niña y los niños que hemos visto. Es porque tiene algo que ver con esa creencia popular de que dice que el diablo también es una figura que se nos presenta desde la belleza, desde lo atractivo. Mire, ¿Puede tener alguna relación? el diablo generalmente a nosotros nos induce a lo que es el feísmo. Esos juguetes, los niños actuales que son verdaderamente degradados, todo. Y sobre todo por las gárgolas, las figuras que habían en la Edad Media para las catedrales y todo. Pero él a veces se presenta por hermoso, porque él a sí mismo se denomina el ángel de luz. Exacto. ¿Por qué? Porque su verdadero nombre es Lucifer, lucero de la mañana. Exactamente. O sea, en el fondo, él tiene una nostalgia a la luz. Él perdió la luz cuando pecó y cuando se condenó, pero siempre recuerda y quiere volver a recuperar lo que era antes. Y una manera de atraer también. Y atraer una igual. cosa física Por eso, más atractiva. más Y el hecho atractivo. de que esta pintora haya hecho pinturas de niños lindos, No, niños ya, bonitos, claro. ¿puede tener alguna relación? Puede tener mucha relación. No se lo olviden ustedes que muchas veces cuando el demonio quiere atraer a una mujer que se presenta como su cubo, siempre se presenta puesto. O cuando quiere atraer un hombre y se presenta lo que se llama su cubo. Y cubo es cuando quiere tener relación con mujer. Son tentadores carnales Claro, para aquellos exacto. hombres que han Entonces, entregándose a la y fe. cuando es su cubo, o sea, se presenta como mujer, con figura femenina, también es hermosa. Entonces ahí hay Exactamente. mucho, por eso es que hay que, en mucha literatura y en muchos mitos, muchas veces las hadas malas eran Exacto. hermosas. Las ninfas. Las obviamente. ninfas. Pero el Muy diablo bien. no No se me hable de suponía las que ninfas, era porque yo el- todavía vivo enamorado de Calipso, la ninfa por con la supuesto. cual vivió Ulises Bueno. 7 años antes de volver a Itaca. Amigo mío, bien, tenemos más cuadros. Fíjense con este niño. A ver, Sí. los niños que hemos visto a continuación están asociados a incendios, que tienen que ver con Sí. la muerte en los orfanatos. Fíjense que fue detectado por aquellos que compraron el cuadro que vamos a ver a continuación, que dice que está asociado a enfermedades graves, crónicas, que afectan a las personas que adquirieron el siguiente cuadro y que se mejoran cuando lo sacan. Este niño que tiene una especie de bombín, así como una Es especie como de un Chaplin. payaso triste. Exactamente, Sí. como vestido. Haciendo puchero. Claro, como que alguien lo vistió para esta ocasión, no Sí. parece como que es de su decisión vestirse de esta manera. Está disfrazado. Está disfrazado. Bueno, aunque ustedes no lo crean, este cuadro en particular, el único de hecho de la serie de los 27 niños llorones, está asociado, insisto, crónicas que se agudizan y que solamente cuando la persona entiende que el cuadro, dicen ellos, que fue lo que generó esta enfermedad, es sacado, generalmente lo queman o lo botan, esta persona se mejora de forma prácticamente espontánea. Perdona, Este cuadro, Alfa, ¿y dígame. qué tipo como de enfermedades así como...? Crónica, en los tiempos de ellos es así como tos convulsiva, Tuberculosis, exactamente, seguramente, por ejemplo, tuberculosis sobre todo, problemas digamos de dolores renales, ese tipo, o sea, algo que te tira y te mantiene en la cama. Y que digamos. loco Alfa, que es un niño, profe, también se lo plantea a usted, que está vestido desde la alegría, parece un pequeño payaso, Una vez más. le falta solamente que eso estar tú pintado. dices, total. Ese juego de contraste, un niño que llora. Mira, pero mira el contraste lo completa uno. Yo voy a comprar, porque me pareció atractivo, lindo, artístico, lo que tú quieras, el retrato de un niño que sufre. Ya parte de esa contradicción. ¿Cómo? Si tú lo Claro, pensáis, claro. ¿en Los qué? niños deberían ser la alegría ¡Qué más Por supuesto, terrible! uno podría decirse en qué estaba
que decidí comprar un cuadro con estas características, que es en la visión de que uno jamás quisiera ver un niño sufriendo, al punto de botar estas gruesas lágrimas que corren por su mejilla. Claro, porque una cosa es ver a un niño en la calle y darle la mano, por ejemplo, o entregarle una moneda si es que es mendigo, y otra cosa muy distinta es comprar algo porque te atrae ese sufrimiento. Es una contradicción en sí. Claro, y verlo todos los días en tu casa. Es raro. Lo encuentro heavy, yo los encuentro súper tristes todos los cuadros. Por eso te decía al principio, me parece extraño que alguien los quisiera tener y que se hayan hecho tan populares. ¿Sabes por qué? Porque pese a todo lo que estamos diciendo, estamos manejándonos con el raciocinio, tienen algo que te invita, por lo menos, si no lo vas a comprar yo te lo voy a casa, a quedarte mirándonos fijamente, es que los ojos como queriendo son muy descubrir algo. Pero atención, los cuadros que hemos visto no son nada comparado con los que tenemos a continuación. Hay un niño que es el único de la serie, porque la mayoría de ellos parece hasta cierta forma resignado. Hay uno que es conocido como el niño enojado, que es parte de los 27 cuadros de Amadio. El niño furioso o el niño enojado. Exactamente. Esto se sale de lo clásico de los niños que están tristes, de alguna manera encarando y echando, como decía muy bien el profesor Cepeda, la culpa a quien cuelga estos cuadros en su casa. Pero hay uno que está particularmente enojado. ¿Podemos verlo, por favor? Quiero su opinión, querido amigo mío. ¿Qué tal este cuadro? Está bravo. Me da susto. Y el fondo es más oscuro. Don Hugo, ¿qué opina? Un lado del cuerpo. ¿Qué parece? Imagínese, con respecto a usted, que también es un sapiente en arte, con respecto a la iluminación, ¿qué diría ese cuadro si hablara, por ejemplo, quizás? Bueno, ¿qué interpretación podemos dar? Sí. El hecho de que el contorno es oscuro, son las tinieblas, y el niño como que desafía. Yo creo, la interpretación que yo doy, que el niño está desafiando el poder maligno del mismo pintor. Perfecto. Mira. De la presentación que está dando. Él está revelado a lo negativo de la fuerza de las tinieblas. Sí, pareciera que su presencia iluminara el resto de la oscuridad que lo rodea. Es como, por eso se sale, por eso que lo pinta enojado quizás, porque fue el único que se reveló. Le costó, que se reveló. Y lo otro, maestro, profe, es que este niño es el único que no está apoyado en algo. ¡Qué buena! Está como en el aire, ¿o no? Exacto, está como una especie de limbo particular de donde, como bien dice el profesor, digamos, está entregando y ejerciendo su lucha, digamos, por no pertenecer al resto de la serie. De hecho, es el único que no tiene exactamente nada que ver con una pared, una escalera. Exactamente. ¿Y él tenía un poder distinto sobre las cosas que han pasado? Participa de todo este elenco que apareció. Claro, es distinto. Él es distinto. Él dice, yo en esto no tengo nada que ni por favor no me metan en esto. Exactamente, y eso queda homenajeado en esa pintura. O sea, esto es muy válido lo que estamos haciendo respecto a interpretación de pintura que se usa, digamos, para las grandes galerías, y cuando algo se sale de la serie, lo que estamos haciendo es un ejercicio muy común dentro de los curistas de arte. Sin embargo, cuando nosotros le asociamos y le agregamos esta connotación de carácter demoníaco, esotérico, como usted quiera ponerle, fíjese que agarra un doble sentido mucho más poderoso, porque tiene que ver con una batalla no artística, sino una batalla de almas por sobrevivir al situación. Maestro, ¿qué le pasa a las familias que tienen este cuadro? ¿Qué le pasa? Eso le había preguntado a Salvita. Este cuadro, fíjate que genera lo siguiente, genera separaciones y discusiones que van creciendo dentro del entorno familiar. Padres, padres con hijos, conflictos. Claro, genera disputas dentro de la familia. Aquellos que han tenido este cuadro y que a través de la certificación y porque la gente va, digamos, intercalando y compartiendo datos, finalmente lo que genera este cuadro del llamado El Niño Llorón enojado serían enojos familiares. O sea, el tiempo no me apremia, pero igual que me quiero preguntarle al profe, ¿qué dice la iglesia con respecto a las creencias populares sobre estos cuadros? Mire, la iglesia siempre es muy cauta en estos asuntos. No le gusta, para empezar, que se hagan todo ese tipo de... Y me parece bien, tiene que mantener su rigurosidad. Por supuesto, lo tiene muy riguroso. Incluso con los santos. Incluso la iglesia, por ejemplo, no rechaza que exista la magia. Lo que no acepta es que hagamos magia. Claro, la práctica. La práctica, o sea, en ese aspecto, porque siempre hay cosas, y todas son cosas que vienen de muy antiguo. Sobre todo que la iglesia tiene conciencia muy clara de la acechanza del diablo y de los malos espíritus. Por lo tanto, que hace prodigios, digamos, para engañar. Que hace prodigios, por supuesto. Por eso es que sería bueno que la iglesia, después de la misa, restituyera nuevamente la vieja oración que había del arcángel San Miguel. Exacto, muy bien, amigo mío. Pero tenemos más. Atención con el siguiente. Bueno. Esto es considerado como el niño que llora, ha sido denominado, de la risa malvada. Al igual que este, yo no sé si alguien en su sano juicio quisiera tener el siguiente cuadro en su casa. Mira.
Este sí que me da miedo. Es inquietante, ¿o no? Ay, a mí no me Hay una gusta. risa Este que los burlona. demás. Pero es que está Mira. llorando. Pero por último es como un poquito pillo, ¿no? ¿Sabes lo que no- pasa? La Pero ceja por eso, levantada, me pero ponen los pelos. inquieta. A mí me pone nervioso. ¿Sabéis que a diferencia de lo otro, me magnetiza, o sea, me obliga a mirarlo, o sea, me atrae. Este como que me gana, es como una mirada gato. Sí. Es como que me dan ganas de rechazarlo, así como es más fuerte el cuadro. Mira, que mira A la mí me levantada de pasa al cejas. revés. ¿Qué me Es inspira a como, mí? ¿y vos quién soy? ¿A quién le gana? Como que dijera una Claro. cosa así. Fíjate ¿Y ahí? que me dice, ¿y qué me trae recuerdo? ¿Sí? De la Mona Lisa de Da Vinci. A ver, ¿por qué? El misterio del cuadro, el misterio de la mirada, que uno no puede definirla. Claro. Todos los demás casos hemos Estamos, no definido. sabemos qué está sintiendo. ¿Se está riendo Exacto. realmente? Se está seria? riendo nosotros, pide nuestra compasión. Tiene toda la razón, profe. Trata de comprendernos, no sabemos. No sabemos si este Eso es fue el caso el típico último de la de los serie o... No. Porque si No lo fuera el sabemos. último, también... Mira, también han tendría tratado de alguna- darles orden, pero fíjate que nunca nadie puede imposible. ver cuál es la secuencia de estos cuadros. Pero para mí, yo creo que este es el único que me la gana, en términos de mirar, así como, no es agradable Por verlo. último- Los demás tú caes en la mirada del resto de los No, porque cuadros. tienen Termina como más compasivo. coherencia Claro, siendo entre que seducido. está llorando y está con una mirada como triste, pero acá Pero es que se verdad. esté riendo y Es de llorando a una- la vez. Es de una ambigüedad muy extraña este cuadro. A mí me gusta un poquito Sí, raro. es Sí, que no, usted es puede ser que maldadoso, usted es kinky. puede ser que me recuerda un poquito a mi hijo, algo así, pero me choca mucho menos y siento que tiene mucho menos tristeza que los otros cuadros. Ahora, Pero fíjense es que misterioso, es ambiguo. Sí, es el ambiguo, ese es el problema, exactamente. Pero si bien el cuadro del niño llorón es el más famoso de la serie, está absolutamente determinado cuál es el más peligroso. Porque dicen, no, el que viene. Porque dicen que aquel que lo ha comprado y lo ha tenido en la casa, siempre significa e implica la muerte de un ser querido que vive en esa casa. Una que es muerte el trágica. siguiente, sí. Y atención, es bastante raro y particular este cuadro. Es esta niñita vestida como de saltimbanqui, de bufón, ¿cierto? Disfrazada de nuevo. Excelentemente. Bueno, si bien no tiene, yo me atrevería a decir, el poder de la capacidad categórica de magnetizarte con su mirada, además que es el único que no te mira, Sí. está mirando hacia arriba, es el único que no te mira directamente a los ojos, Claro, es verdad. así que te sigue con la mirada. Sin embargo, ha sido considerado por los estudiosos de este tema como el cuadro más peligroso de todos. Porque, ok, tu casa se puede quemar, lo que es una triste Es pérdida, tremendo. pero que alguien llegue a morir, como algunos afirman, por la presencia de este cuadro, eso sí que no tiene remedio. Siempre asociado a muertes trágicas, además. Exactamente, y tiene que ver no con el dueño del cuadro, no quien lo adquirió, sino con alguien que sí le interesa a la persona, que sí obviamente está relacionada Quizás los con mira él. cuando ¿Qué ya le se pasó van. en- ¿Cachai? Mira hacia arriba. No, Profesor, por el cuadro, la mirada hacia arriba, así como cuando Exacto. ya se van, la muerte, los ve hacia arriba, no los ve de... sí, es en el muy lugar. extraño, también es A la raro. izquierda... Se ve menos peligroso, pero es el más potente. Pareciera como una niña, un ser inocente, pero no lo es. No lo es. Pero tiene cara de inocencia. No tiene tanta cara de La inocencia. cara que muestra, yo fíjate que sí, yo la veo como súper inocente, tiene como una cara de desolación más que de pena. Pero el antifaz, Como de. lo Como que de. Es raro ¿O no? ¿Se acuerdan ustedes de la película Demian? Sí, claro. Sí. ¿Cómo era el niñito? ¿Qué cara tenía el niñito? Era Sí, lindo. Un niñito bondadoso, Sí, agradable. Rechonchito, coloradito. Claro. Pero y diga, Y era profesor, terrible ese. además que esté vestida así esta niña, también tiene una cosa de fiesta pagana que uno podría vincular. Hay una cierta... bueno, porque es la única que tiene su ropa como impecable. Y el antifaz Sí, que está acá arriba ¿cachai, para no? que se le vean, para que se le vean los ojos, Por supuesto, no solo las porque lágrimas. Parece una niñita bien, no parece sacada de un orfanato, sino una niña hasta consentida. Claro. O sea, claramente los cuadros dan para interpretar, pero derechamente, ¿sabes? Yo quiero pedir un aplauso porque este tema hoy día tuvo un plus, fue una versión 10.0, gracias a mi querido amigo personal. Gracias a usted, profesor. y a usted. Gracias, profesor. por Gracias a estar usted y a con ustedes. Y sin lugar a dudas, el profesor Cepeda va a seguir Sí, manteniéndose señor. con nuestro elenco, por supuesto, aquí en De hecho, Así podemos Somos. salir a terreno en algunas ocasiones, Felizmente, hacer cosas. donde sí, usted señor. lo requiera. Vamos, felices. Señoras y